Buenas tardes, buenos días a todas y todas a este llamado Seminario de Marxismos. Ya andamos, hemos avanzado ya un trecho sobre marxismo, sobre Marx. Andamos en el Capital ya para sus últimas partes. De hecho, podemos decir que nos falta una última parte del Capital. eh, y que sería el final del capital en, en los términos de la lógica del propio capital, ¿no? La, en la última sección, el capítulo de la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿no? Pero Marx le agrega un último, en realidad una última parte sobre la acumulación originaria. eh, Tal vez porque pensaba que era una dinámica donde el capital iba a acabar con el campo, y por eso lo pone hasta el final, pero se va a volver muy importante en nuestros días, en la lógica del capital de nuestros días, ¿no? Entonces andamos adelantando ese final, ese otro final del capital, que es el verdadero final del capital, la acumulación originaria, y luego regresaremos ya con la última parte del capital, que es la ley general de la acumulación capitalista, ¿no? Déjenme nada más aquí regresar un poquito, que andaba pensando que luego me tardo mucho en mis recapitulaciones, que no la voy a hacer. Pero vamos a partir de esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo estudiar al campo, tomando en cuenta el pensamiento de Marx, ¿no? No solo tomando en cuenta el capital, sino tomando en cuenta el pensamiento de Marx, lo que podemos llamar filosofía de Marx, ¿no? Si se le quiere poner en esos términos, ¿no? Pero hemos revisado el pensamiento de Marx y podemos destacar dentro de su rico pensamiento, por ejemplo, que tiene una postura materialista, ¿no? Un materialismo que podríamos llamar naturalista, ¿no? Marx va a insistir siempre que el ser humano es parte de la naturaleza, que el cuerpo humano es naturaleza, que hay una naturaleza propia, pero nosotros somos parte de una naturaleza mucho más amplia, ¿no? Lo cual puede sonar a un materialismo naturalista, pero en realidad es un pensamiento materialista muy potente que le permite a Marx, por este debate que tiene con pensamientos religiosos, teológicos, idealistas, le permite separarse de una línea central de todo el pensamiento occidental, tanto de su raíz judeocristiana como de su raíz greco-occidental, que es un pensamiento dualista, ¿no? Separa al hombre de la naturaleza, eh, pero al hombre, nótese, al hombre, no a toda la especie humana, porque las mujeres son naturaleza, el hombre es cultura, es civilización, el hombre es poseedor del logos, el hombre es la propia figura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, y por cualquier forma judeocristiana o greco-occidental, el hombre tiene una jerarquía superior a la mujer. Entonces es un dualismo jerárquico. Por cierto, no solo superior a la mujer, también superior a los hombres racializados, colonizados, esclavizados, ¿no? Hasta nuestros días. Y obviamente también a todas las otras formas de vida, ¿no? Los animales, la naturaleza, etcétera. Todos son seres inferiores y el hombre, pero entonces estamos descubriendo la piel de ese hombre que es blanca, de origen europeo, eurocentrista, racista, esclavista, dominador, ¿no?
el hombre de la blanquitud o del supremacismo blanco, ¿no? Que ahí está, bien vivo, ¿no? Muy potente en Estados Unidos y en Europa votando por los neofascismos, ¿no? Pero Marx se separa de esta concepción dualista, jerárquica, dominadora, androcéntrica, androcéntrica que coloca al hombre, pero este hombre del que hablamos, el supremacista blanco, el hombre de la dominación, el hombre de la racialización, el hombre de la discriminación de todo tipo de género, ¿sí? Patriarcalista, se va separando porque Marx tiene un pensamiento materialista, ¿no? Somos materia. Eh, entonces, abordar el campo así, abordar el campo como materia, ¿no? Materia de la que formamos parte, ¿sí? Materia de la que estamos entrelazados, materia que se diversifica, que evoluciona, ¿no? El concepto de evolución tan extraño es innegable porque nosotros somos producto de la evolución de la propia materia, ¿no? Esta materia que va así pasando de materia inorgánica, orgánica, etcétera, ¿no? Entonces vamos a rescatar esta idea, ¿no? O por lo menos la rescatamos, ¿no? Para abordar el campo, ¿sí? En primer lugar, primer materialismo de Marx en este debate que tiene con este pensamiento teológico, racionalista, eh, religioso, idealista, ¿no? Principalmente el de Hegel, pero es el pensamiento que culmina toda una tradición en la filosofía occidental en su momento, ¿no? Pero Marx no se queda ahí, en ese materialismo, ¿no? Su materialismo evoluciona, por plantearlo así, por cierto, junto con su amigo Engels, cuando se conocen y les da por escribir primero una obra satírica, La Sagrada Familia, que escriben Marx y Engels, es su primera obra. De esta amistad prodigiosa que tuvieron ambos, este encuentro, esta afinidad que tenían, y se proponen escribir esto. Y dice Engels iba a ser un folleto satírico de burla a sus grandes amigos, los hermanos Bauer, que caricaturizan con esta idea de que se creen la Sagrada Familia porque han criticado a Hegel y el espíritu absoluto, Dios, que puede encarnarse ahora en la conciencia humana y resulta que la conciencia humana ahora no está en Hegel, que es la conciencia de Dios, sino está en los hermanos Bauer, ¿no? Entonces se burlan, visto así en esta perspectiva su proyecto, en efecto es, digamos, risible el proyecto de la autoconciencia encarnada en ellos y le escriben el libro La Sagrada Familia, ¿no? A eso se refiere. La Sagrada Familia son los hermanos Bauer, que son grandes amigos de ellos, por cierto, ¿no? Muy particularmente de Marx, que cuenta sus anécdotas emborrachándose y dando lata en los pueblos, ¿no? Ya borrachos ellos, ¿no? Eh, pero entonces van a hacerle su burla, pero Marx se excede, como siempre, en las cosas y dice Engels, sorprendido, es que se volvió un libro, ¿no? Un libro porque Marx se excedió escribiendo sus partes, se la habían dividido, ¿no? ¿Y en qué se excedió Marx? En la historia del materialismo. Es interesante este libro de la Sagrada Familia porque Marx recupera toda la historia del materialismo, ¿no? Muy particularmente el materialismo francés, ¿no? El materialismo francés hedonista, el materialismo francés político también, ¿no? Pero siguen todavía en la esfera, ya un poco acercándose a la política en el materialismo, pero en esta idea de hacer un ajuste de cuentas con sus compañeros jóvenes hegelianos, empiezan a escribir otra obra que va a ser una cosa desmesurada, la ideología alemana, que de hecho es tan grande que dicen que se la dejamos a la crítica roedora de los ratones, ¿no? Pero finalmente la publican póstumamente y descubrimos que las primeras páginas de la ideología alemana
En realidad, gran parte de la obra está dedicada a atacar a Stirner, pero en las primeras páginas encontramos otro materialismo, ¿no? Un materialismo donde ellos plantean que la base de toda la sociedad está en la relación materialista para sobrevivir. Los seres humanos necesitan trabajar, ¿no? Entonces enfocan su visión en esa relación, en ese intercambio necesario que el ser humano tiene con la naturaleza para subsistir, que es el trabajo, pero un trabajo social, un trabajo que implica relaciones de producción, donde empieza a aparecer la división del trabajo, por cierto, dicen ellos, como una primer forma de enajenación, empiezan a instituirse clases sociales, lucha de clases, el Estado como otra forma de enajenación, y de pronto tenemos la historia, ¿no? Están hablando de lo que luego Engels va a llamar materialismo histórico, otra manera de ir dándole forma a su materialismo que los va a separar de los materialismos meramente filosóficos, algunos avanzando en lo político para volverse un materialismo histórico, una visión de la historia, pero una visión de la historia en términos ya emancipatorios, porque la historia ha sido la historia de la lucha de clases. Esta es una frase más bien del manifiesto del Partido Comunista, pero su idea es, ya su utopía, es una historia donde no haya lucha de clases, ¿no? Donde exista una reconciliación del ser humano consigo mismo y, por cierto, una reconciliación del ser humano con la propia naturaleza, ¿no? Esto lo va a decir Marx en los famosos manuscritos económico-filosóficos de 1844, ¿no? Pero esto es lo que se va configurando una especie de materialismo histórico, ¿no? Alguien pudiera decir, bueno, ahí termina la historia del materialismo marxista, digamos, de Marx, pero descubrimos recientemente, a través de la crítica ecológica al capitalismo, eh, algún filósofo español, Manuel Sacristán, muy importante, traductor de muchos textos del propio Marx, ¿sí? De Lukács, por ejemplo, y muchos otros autores. Un autor que ya por los años 80 está ligando claramente al marxismo con el feminismo y con el ecologismo. eh, Escribe un texto que se llama Los atisbos ecológicos en el pensamiento de Marx, ¿no? Y él empieza a señalar esos atismos. Por ahí alguna vez lo examinamos, este texto de Manuel Sacristán, ¿no? Eh, pero años después, otro pensador marxista también, pero estadounidense, John Bellamy Foster, que también se había ya comprometido con las luchas anticapitalistas desde una perspectiva ecológica, dice, bueno, vamos a revisar el pensamiento ecológico de Marx y descubre que no son atisbos ecológicos los que tenía Marx, sino que hay una ecología que está en el centro del pensamiento de Marx, ¿no? Escribe este famoso libro, La ecología de Marx, John Bellamy Foster, donde digamos, se establece muy claramente esta centralidad que tiene la ecología a través de este concepto que recupera Marx en su revisión sobre el problema de la fertilidad de la tierra, que es el metabolismo social, ¿no? El necesario metabolismo social que toda sociedad humana tiene que establecer con la naturaleza, que es el trabajo social, ¿no? Que es una idea que ya estaba en la ideología alemana, pero que cobra forma eh, leyendo justamente a los químicos orgánicos que están examinando este problema de la pérdida de la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces Marx va incorporando el problema del metabolismo social, está en el Capital, por supuesto, pero lo plantea además
de manera crítica, utiliza la ecología ya para criticar al capitalismo, porque lo que va a plantear Marx es que justamente el capitalismo que convierte el proceso de producción necesario para subsistir en un proceso de valorización, de producción de plusvalía, eh, lo que al hacer eso, lo que hace es fracturar, romper la relación metabólica con la naturaleza, ¿no? Entonces, hay un materialismo ecológico en Marx, por supuesto, muy rico para pensar todo este colapso ecosocial que estamos viviendo, ¿no? Y la manera de plantear también una alternativa radical, civilizatoria, social, que sería lo que algunos llamamos ecosocialismo, que yo creo que debe de tener también una base material, y si le buscamos una base material a ese ecosocialismo, tenemos que regresar a la tierra, tenemos que regresar al campo, tenemos que regresar a los campesinos y las formas civilizatorias que nos ofrecen, ¿no? Abandonar esta perspectiva de ver a los campesinos como supervivencias de un pasado que hay que terminar, sino ver a los campesinos como un posible futuro civilizatorio que habría que abrazar para realmente, digamos, no salir del colapso, ¿no? Sino colapsar mejor, colapsar preservando formas civilizatorias y, por supuesto, conservar la propia vida humana y la de todas las especies vivas de este planeta que están comprometidas con este colapso ecosocial muy significativamente, el cambio climático, por poner una de sus vertientes, ¿no? Entonces, vamos, eso sí, volveremos sobre esta posibilidad, estas potencias del comunismo campesino, pudiéramos decirle, ¿no? Eh, bueno, entonces revisamos esto, estamos un poco lo que ya vimos, ¿no? Pero hay otra nueva perspectiva en Marx que habría que incorporar para pensar el campo, que es su gran proyecto, inacabado, por cierto, de la crítica de la economía política, ¿no? Eh, Tuvo muchas manifestaciones este proyecto de la crítica de la economía política, y realmente que serán tal vez dos libros publicados, ¿no? Uno, la contribución a la crítica de la economía política, eh, que no tuvo mucho éxito, y el otro, al cual sí le termina de dar forma Marx hasta su edición, e incluso una revisión y alguna reedición, en francés, por ejemplo, es el primer libro del Capital, ¿no? Entonces, andamos revisando justamente el Capital, y por eso esta cuestión del campo, ¿no? Vamos a incorporar, por supuesto, la visión crítica del Capital en relación con el campo, ¿no? Eh, entonces, este es un poco lo que vimos la vez pasada, ¿no? No lo voy a repetir. eh, pero bueno, así lo abordamos, ¿no? Desde un materialismo, el campo como materia, déjeme ver, creo que aquí lo tengo, pero lo vamos a pasar, el campo como materia, ¿no? Y aquí colocarlo en una idea muy amplia de materia, ¿no? Somos materia, ¿no? Mis alumnos luego no saben que son materia, ¿no? Hay que recordarles que somos materia, ¿no? Hay que plantear, heredar una visión materialista de lo que somos, de la propia vida, y para empezar a reconceptualizarnos como materia viva, como animales, ¿no? Con una relación necesaria con otros seres vivos. Estamos en una relación simbiótica, ¿no? No de competencia, ¿no? De simbiosis entre diferentes especies para que la totalidad de la vida en este planeta se pueda dar. Nosotros somos solo parte, una parte de la compleja trama de la vida de este planeta, ¿no? Entonces, empezarnos a ver así, ¿no? Y claro, en ese sentido, el campo es materia, el campo, la tierra
sembrada, la tierra no sembrada, significada simbólicamente, las plantas, los insectos, las aves, los animales, somos parte, somos un animal, ¿no? Bípedo, ¿no? Un extraño animal que con una enorme potencia creativa, pero una de sus creaciones se le enajenó, se le salió de las manos, de su control, se volvió ajeno a su control, que es ni más ni menos que el aparato productivo, ¿no? Un aparato productivo enajenado, enajenante, al punto de que se autonomiza, funciona autónomamente y funciona automáticamente en la lógica de explotar, obtener plusvalía y generar ganancias, ¿no? Esta es la desgracia de el ser humano y esperemos que no sea la desgracia del propio planeta Tierra, ¿no? Porque esta maquinaria productivista, consumista, explotadora, está poniendo en riesgo la vida del propio planeta, ¿no? De la materia viva en este planeta, ¿no? La materia seguiría, ¿no? Pero ya una materia degradada, ¿sí? No sabríamos si a partir de esa materia degradada pudieran surgir nuevas formas de vida. Es probable que no, porque al parecer la vida no es tan común, ¿no? Tampoco creo que seamos la única forma de vida, pero parece que no es tan común si vemos los planetas que nos rodean, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, el campo como materia, hay que verlo así y repensar. eh, digamos, una concepción del mundo en una clave materialista. Pero ya que andamos de materialistas, hay que aterrizar en el ser humano y hay que ver justamente cómo esta materia viva, animal, humana, empieza a hacerse cada vez más compleja en sus formas de producción y empiezan a aparecer formas de dominio, formas de explotación, formas que durante milenios tal vez no existieron, ¿no? Ahí habría que poner un debate sobre estas formas de dominio, de explotación, de inferiorización, de racialización, de dualismo jerárquico dominador. Eh, Algunas feministas dicen, no, no son tan viejas, ¿no? Tienen 8.000 años, ¿no? Considerando que la especie humana tiene menos de 300.000 años, bueno, pues no es tanto, ¿no? Y antes, ¿cómo vivían los seres humanos, ¿no? Con formas de vida comunitarias, ¿no? Incluso con un culto a la tierra, ¿no? Y con un culto a la propia mujer como dadora de la vida, ¿no? Otras formas de vida que quisiéramos explorar para que nos den ejemplos de que el ser humano puede convivir con la naturaleza y entre sí de otra manera, ¿no? Este tal vez fue uno de los últimos proyectos de Marx, ¿no? Cuando siente que ya buscó el surgimiento del capitalismo, una de las últimas cosas que Marx se propone hacer es examinar las formas de vida comunitarias de la antigüedad, ¿no? A lo mejor andaba buscando este tipo de cosas, ¿no? Y hay libros muy importantes ahora olvidados, que Marx lee, que lo influyen bastante, ¿no? Engels, que los lee también a través de Marx, escribe esta obra que vale la pena que luego la revisemos, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pensando justamente, buscando justamente en el pasado modelos para un futuro posible, ¿no? Pero es que ellos están ya metidos en otro tipo de materialismo, el materialismo histórico, ¿no? Por ahí vimos, por cierto, en esta manera que la ocasión pasada, cómo este materialismo histórico se puede fundar, se puede fusionar con una perspectiva de un materialismo, ¿cómo podríamos llamarle? Un materialismo ecológico, ¿no? En efecto, ¿no? Y está esta otra idea que ya comentábamos ahorita con John Bellamy Foster, del metabolismo social, de la fractura metabólica,
pero hay también otros pensamientos. Estamos examinando a Víctor Toledo, algunas obras de Víctor Toledo, y hay alguna obra muy significativa donde Víctor Toledo agarra esta idea del materialismo histórico, pero la cruza con una concepción ecológica de la historia, ¿no? Entonces se empieza a distinguir varias etapas donde el ser humano ha convivido con la naturaleza a través del el trabajo social y el quiebre que significa el capitalismo en esa historia de la humanidad, ¿no? Ya lo revisamos la vez pasada, esta obra, yo creo, inspiradora de Víctor Toledo, ¿no? La ecología política latinoamericana. Alguna vez la examinamos junto con la de Enrique Leff, ¿no? Que también es muy importante y muy interesante para repensar, sustituir una racionalidad ambiental que sustituya justamente a la racionalidad instrumental capitalista, ¿no? Productivista y consumista, ¿no? Eh, Tal vez habría que volver sobre ello, ¿no? Sobre estas formas de relación, de restablecer relaciones con la naturaleza, ¿no? Entonces ahí están las obras de Víctor Toledo, de Enrique Leff, muy importantes para repensar justamente soluciones a esta fractura metabólica que el capitalismo introduce, ¿no? Y Marx no solo se refiere, por cierto, a la cuestión de la pérdida de la fertilidad de la tierra, ¿no? Ya Marx estaba impactado por eso, ¿no? Pensando en el futuro, qué va a pasar, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? También está pensando la división entre ciudad y campo, la explotación de la ciudad a los recursos del campo, pero no solo eso, sino también esta fractura metabólica que impide que los recursos usados se devuelvan al campo para regenerar la propia vida y no depredarla y volverla desiertos inhabitables para cualquier forma de vida, ¿no? Eh, es tan dura esta crítica a la relación ciudad-campo que tienen Marx y Engels, que el propio Engels, planteando ese problema, que luego yo me planteo también, ¿qué hacemos con estos monstruos depredadores que son las ciudades? Bueno, Engels, que es muy radical, dice, bueno, no queda otra, habrá que abandonar las ciudades, habrá que ver cómo terminamos con las ciudades, ¿no? Tal vez pensar otras formas de convivencia, pero no es imposible una convivencia urbana como la que actualmente tenemos, es insustentable ecológicamente, ¿no? Más allá de que implica toda una explotación y subordinación del propio campo, ¿no? Entonces, ellos están pensando en esto, que son problemas hay que empezar a abordar, ¿no? Yo también ya ando pensando en ellos y de manera práctica, ¿no? ¿Qué hago? No puedo, sí, soy un ser urbano y me gustaría ver el colapso. No, bueno, me gustaría que no hubiera tal colapso, que hubiera una fuerza, en principio juvenil, en principio campesino que involucrar a otras fuerzas como a los obreros, a los trabajadores, a todos, para que cambiáramos el sistema ante el problema que estamos viviendo, ya un colapso, ¿no? El colapso del propio capitalismo, habrá que hablar de eso en otra ocasión, el colapso del capitalismo, que ya tocó sus límites, ¿no? El colapso ecosocial, pero también hay otro colapso que estamos viviendo, que es el colapso de la subjetividad, del pensamiento, de la sensibilidad humana, esta enorme deshumanización, de la cual, por cierto, vamos a hablar. Es que ya me voy a apurar para avanzar. Pero entonces vamos a tomar en cuenta esta otra mirada de Marx, que es la crítica de la economía política, que es la crítica al capitalismo y la crítica al discurso económico apologético al capitalismo, ¿no? Por eso la crítica, ¿no? Entonces vamos a buscar en esta crítica de la economía política dónde están los campesinos, ¿no? Y ya los andábamos descubriendo, ¿no?
Además, sirve para justificar de que esto es parte de una lectura del Capital, ¿no? Estamos leyendo el Capital, nos propusimos, ya habíamos revisado la crítica de la economía política, todos los antecedentes a esta obra. Eh, Estamos en el libro uno, el proceso de producción del capital, pero hay tres libros, el de la circulación. Nos meteremos un poco en el libro 3 para hablar de la renta capitalista, ¿no? Este es el movimiento conceptual, pudiéramos decir así, del capital, ¿no? Parte de la mercancía y termina con la ley de la acumulación capitalista, mercancía, dinero, trabajo, proceso de trabajo y valorización. Y luego estos dos capítulos centrales, que son los de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, ¿no? Son yo ahora ando pensando en tres centros que tiene el libro uno del Capital, ¿no? El primero, toda esta revisión de la mercancía, del dinero, del capital y los fetichismos, ¿no? Tal vez ese podría ser un primer centro. Y el otro centro sería el de la explotación, ¿no? Eh, es esta conversión de un proceso de trabajo en un proceso de valorización y estas dos formas de explotación, la absoluta y la relativa, ¿no? Y la importancia de la plusvalía relativa, porque es ni más ni menos que el sustento del capitalismo industrial y el sustento también de las contradicciones del actual capitalismo, ¿no? Eh, Aquí yo diría, tendríamos que ir actualizando en estas formas del capitalismo, lo que podemos llamar capitalismo digital, ¿no? Y cuando digo capitalismo digital, digo incorporar este aspecto a la lógica general del capitalismo y incorporarlo también a la sociedad capitalista, ¿no? Entender que cuando hablamos de capitalismo no nos referimos solo a una esfera productiva, ¿no? Nos referimos a la totalidad de la sociedad, ¿sí? A una formación social capitalista, a una sociedad capitalista, ¿no? También habría que checar en esta actualización de El Capital textos que ya están hablando de la implosión del capitalismo, el final del capitalismo. A mí en particular me gusta este libro de Nancy Fraser, que a ver si revisamos, Capitalismo Caníbal, ¿no? Cómo el capitalismo está devorando las condiciones de su propia producción extracapitalistas, ¿no? Sí, lo que todavía no ha logrado comerse el capitalismo se lo está comiendo, pero al comerse eso, está comiendo su propia cola porque esa es su base de su condición de existencia del capitalismo. Por eso dice Nancy Fraser, capitalismo caníbal y amplía la perspectiva de luchas contra el propio capitalismo. Entonces, y esto abarcaría la ley general del capitalismo, que habría que repensarla, ¿no? Eh, por lo regular, no se habla mucho de esta visión muy crítica de a dónde nos lleva el capitalismo, ¿no? A lo mejor algunos dicen, ay, es que aquí no nos llevó a tal cosa, ¿no? A tal deterioro de condiciones de la humanidad proletarizada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, bueno, pues estamos al punto del colapso, ¿no? Bueno, estamos en el colapso, estamos viviendo el fin de todo, si es que no hay una fuerza tal que pare la lógica del capitalismo, ¿no? Entonces yo lo abarcaría dentro de esta segunda parte del libro uno, a ver si luego lo podemos examinar en su conjunto, pero diría, hay una tercera parte, ¿no? Hay una tercera parte que es un breve capítulo, y es una breve parte, por cierto, que es el de la acumulación originaria del capital, ¿no? La llamada acumulación originaria del capital. Dice Marx un poco burlándose, hay toda una ironía y a veces una sátira abierta a todo el discurso económico de los capitalistas a través de los economistas. Entonces, Marx se está burlando, ¿no? No hay un emprendedor que con su gran esfuerzo y su inteligencia logró hacerse capitalista, ¿no?
Por cierto, un discurso repetido por el neoliberalismo en nuestros días, ¿no? Eh, y toda una configuración, por cierto, de una manera de subjetivizar a los humanos bajo este modelo de el emprendedor, ¿no? El emprendedor ganador y hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los perdedores, por cierto, en esta parte de la acumulación originaria dedicada a los campesinos, ¿no? Yo digo que ahí hay una tercera, digamos, centro del libro uno del Capital, ¿no? Todo el problema de la acumulación, la llamada acumulación originaria, ¿no? Entonces tendríamos tres centros, ¿no? Mercancía, dinero, capital y sus fetichismos, ¿no? El otro, toda la cuestión de la explotación propiamente capitalista, absoluta, relativa y la ley general de la acumulación, pero habría otro centro que sería justamente el de la acumulación originaria, ¿no? Que es donde vamos a encontrar propiamente a los campesinos. ¿Dónde están los campesinos en el capital? A ver, en la primera sección, bueno, van a estar, ya lo anuncié, en el último capítulo, ¿no? En la primera sección ya lo vimos, la mercancía, valor de cambio, valor de uso, cómo aparece el dinero para facilitar los cambios, cómo la mercancía se fetichiza, siendo una relación humana, se empieza a presentarse como una relación entre cosas, eh, porque con el capitalismo el intercambio de mercancías deja de poner a la mercancía como principio y fin. Lo que va a hacer el capitalismo es poner como principio al dinero y como fin del proceso al dinero, pero al dinero incrementado, al dinero valorizado. Y ahí está el capital. El capital es justamente el intento de valorizar el valor, así llega a definir Marx al propio capitalismo, valorizar el valor, pero entonces está el problema, ¿de dónde viene ese valor, ese plusvalor que aspira el capital en estos intercambios, ¿no? No pueden venir de la circulación, de ahí que Marx se mete en los sótanos de la sociedad, las moradas ocultas, ¿no? Creo que también dice así Marx, o por lo menos esta Nancy Fraser dice las moradas ocultas del capitalismo. En el caso de Marx, la morada oculta en el capitalismo es el proceso de producción, ¿no? Y cómo el proceso de producción es un proceso de extracción de plusvalía. Pero el asunto es que si leemos estos capítulos de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, nos encontramos que no, que este proceso de explotación de capitalismo es un proceso de dominio, de deshumanización, de enajenación, de conversión de los seres humanos en cosas y que las cosas dominen a los seres humanos, ¿no? El dinero, la mercancía, las máquinas, ¿no? Los hombres de hierro que someten a los hombres de carne y hueso, va a decir Marx, ¿no? Entonces, ahí está el centro, el otro centro, ¿no? Que dinamiza al propio capitalismo, que es la extracción de plusvalía. Y llegamos a la cuestión al final, después de la ley general de la acumulación capitalista, que examinaremos ya como una parte, última parte del capital en una próxima sesión, a la cuestión de la acumulación originaria, ¿no? Ahí es donde está. Entonces, fíjense, hemos ya revisado capítulo, digamos, primeros capítulos, ¿no? Mercancía, dinero, las funciones del dinero, luego el problema de dónde viene propiamente la producción de la plusvalía. Entonces, nos empezamos a meter con las secciones del capital, ¿no? La producción de plusvalía absoluta, capítulo deslumbrante, pero más deslumbrante todavía es el largo, tal vez el capítulo más largo del capital, que es la producción de plusvalor relativo, porque en realidad de lo que está hablando ahí Marx es propiamente el surgimiento y la institución del capitalismo industrial, ¿no? De la gran industria, ¿no?
Por cierto, termina en su capítulo 10, Gran Industria y Agricultura. Ahí culmina esta parte denunciando a Marx todos eh, la fractura metabólica de la gran industria en el campo, ¿no? Ahí es donde encontramos esta centralidad que tiene la cuestión ecológica en Marx, ¿no? Luego vienen estos capítulos un poco más teóricos, ¿no? En realidad son capítulos más teóricos, estos de plusvalía relativa, absoluta, la cuestión del salario mismo, examina diferentes tipos de salario, habría que examinar cómo están los salarios actualmente, ¿no? El fenómeno del outsourcing, que por cierto Luis Bueno es experto en esto, esta forma de retrotraernos al siglo XVIII prácticamente, ¿no? O no sé, habría que examinar qué es el outsourcing fue la eliminación de todos los derechos laborales propiamente, ¿no? Por las subcontrataciones que permitió que los industriales no respetaran los derechos propiamente laborales, ¿no? Pero bueno, y luego viene la última parte, la reproducción simple, el capital constante y el capital variable se reproducen porque la plusvalía, la ganancia se reinvierte en el proceso de producción, pero el asunto es que la plusvalía se vuelve capital. Y al volverse capital, digamos, es una cantidad de dinero más grande que se invierte otra vez en el dinero invertido, de modo que cuando la plusvalía se vuelve capital, se da una reproducción del capital, pero siempre en una escala más amplia. De ahí que la dinámica del capital sea expansiva siempre, ¿no? Y ahí está justamente una de las hipótesis del fin del capitalismo, ¿no? El capitalismo ha perdido su dinámica expansiva, de modo que entramos en lo que podemos llamar la implosión del capital, ¿no? Ante el problema de que ya no puede expandirse más, aunque sueñen con conquistar Marte y este tipo de cosas, lo que estamos viviendo es una implosión, una descomposición general del propio capitalismo, ¿no? Que habría que examinar, ¿no? Hemos estado checando esto, por cierto, dentro del proyecto de la pedagogía del sujeto y las nuevas tareas educativas. Decimos, bueno, la gran tarea educativa que tenemos ahora es qué hacemos ante el colapso del capitalismo, ante el colapso ecosocial y ante el colapso de la propia subjetividad, ¿no? Dar una respuesta pedagógica política, ¿no? Entonces habrá que volver sobre esto, ¿no? Luego, la ley general de la acumulación capitalista, vamos a checar todo esto en una próxima sesión, pero como decía, le adelanto a la llamada acumulación primitiva, primitiva o original, ¿no? Eh, Ahí es donde están los campesinos, ¿no? En esta parte de la acumulación originaria, ¿no? Que como les decía, en realidad Marx le llama originaria un poco en este debate que tiene con nuestros economistas, que plantean la idea del empresario, de este emprendedor que se esfuerza y va haciendo su capitalito para luego eh, invertirlo y explotar a los trabajadores. Pero primero él le trabajó, etcétera. Todo este discurso del empresario, ¿no? Del emprendedor. Bueno, Marx se burla de eso, dice, no, no, o sea, aquí el asunto es más profundo, más histórico y más mundial, ¿no? Ni más ni menos, porque primero lo que va a plantear muy claramente que en realidad esta llamada, el secreto, Marx luego nos da el secreto, ¿no? Para que no haya mayor confusión, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la acumulación originaria? Que el asunto no nos remite a la historia del emprendedor triunfante, ¿no? Nos remite al proceso material, social, histórico en el que se separan los productores, principalmente campesinos, también pudiera verse artesanos y otro tipo de productores, pero principalmente campesinos de los modos de producción, que es la tierra, ¿no? Entonces, en efecto, hay un proceso donde se van disolviendo procesos de esclavitud y de servidumbre, ¿no? Eh, pero
y se va liberando a los campesinos, ¿no? Pero es una liberación donde los campesinos en realidad no tienen nada, no tienen nada excepto su fuerza de trabajo, que por cierto se les obliga a vender, ¿no? Porque nadie, por su propio gusto, le gustaría meterse en una fábrica para ser explotado, ¿no? Pero esto es lo primero que ocurre, lo primero que va a decir, aquí está el secreto. O sea, si hablamos de acumulación originaria, hablamos de este proceso, un proceso social, histórico, mundial, donde los campesinos son separados de la tierra. Hay una expropiación de la población rural que los despoja de la tierra, ¿no? Eh, y se da de muchas maneras, pues son formas muy violentas, va a decir, ¿no? Porque está moviendo culturas que tienen cientos de años, ¿no? Entonces esto implica una violencia, robar las tierras fértiles, cercarlos, expulsarlos, sustituir campesinos por ovejas, ¿no? Sobreexplotar a los trabajadores agrícolas, en fin, mil maneras de ir quitando la tierra a los campesinos, volviendo a los proletarios en ese sentido, proletarios porque solo tienen prole, ¿no? Solo tienen su familia a la cual tienen que mantener y por eso leyes sanguinarias contra los expropiados, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Entonces, ahí va contando Marx, ¿no? Así se mete en Inglaterra. Todo esto es un estudio de Inglaterra. Luego decir, yo estoy estudiando el surgimiento del capital en Europa y agarro algunos ejemplos, ¿no? Pero este no es un modelo universal, ¿no? No es un modelo que se tenga que repetir necesariamente en todos los países, aunque en realidad encontramos que sí es un proceso que el capitalismo va a instituir en todos los continentes, ¿no? Este despojo de las tierras, estas leyes que los obliga a meterse a trabajar, ¿no? Leyes sanguinarias contra ladrones, vagabundos, mendigos, gente que anda en la calle, desempleados, etcétera. Bueno, incluso con penas de muerte, ¿no? Para que se les obligue a meterse a los talleres. Primero son talleres, ya vimos eso en la parte de la plusvalía relativa, como de los talleres manufactureros a la gran industria, ¿no? Eh, y la gran industria, acuérdense, esas máquinas enloquecidas, dice Marx, esos autómatas que dominan y que cosifican a los seres humanos porque los vuelven apéndices al servicio de las propias máquinas, ¿no? Entonces, ¿cómo va ocurriendo eso? Que bueno, van expropiando a los campesinos sin tierra, los van obligando a meterse a esos talleres, pero el proceso sigue porque se van constituyendo los grandes terratenientes que van rentando la tierra, ¿sí? A campesinos, todavía hay campesinos que siguen necios con seguir produciendo. Luego, ¿cómo empieza a introducirse, digamos, la industria que permite un mercado interno, ¿no? Vamos a ver cómo esto se repite en México, ¿no? O algunos analistas agarran este esquema de Marx para explicar la descampesinización de México, ¿no? Con estos procesos, ¿no? Eh, pero tenemos esto Marx ya lo está diciendo, ¿no? Siglo XIX, está revisando la historia del capitalismo en Inglaterra, cómo la gran industria va creando un mercado interno, pero en ese mercado interno, digamos, el campo todavía va a seguir jugando su papel, ¿no? Sí, va a seguir siendo, digamos, despojado. Hola, sí, sí, estoy acá todavía. Hola, hola. ¿Será que me habré perdido ya? Sí se escucha, Sí, maestro. sí, Ah, todavía. bueno, es que como me están llegando unos mensajes, dije a lo mejor ya perdí la conexión. Bueno, por aquí vamos, ¿no? Ahorita ya terminamos esto y empezamos con qué está pasando con el campo actualmente, ¿no? A ver si me voy apurando. Entonces, aquí estoy siguiendo a Marx, ¿no? Capítulo parte por parte, este es el capítulo de la acumulación originaria.
a lo mejor alguien pensaba más, pues empieza hablando del campo, empieza a hablar de cómo los campesinos son despojados, ¿no? Cómo se va reduciendo la población rural y va creciendo el proletariado industrial. Esta va a ser también una de las eh, parte de la Ley General de la Acumulación Capitalista. En parte es una ley poblacional, ¿no? Porque el capitalismo tiende a despoblar el campo y a concentrar la población en ciudades industriales, ¿no? Y ya veremos cómo el capitalismo agarra otras lógicas, ¿no? La deslocalización del propio capital, ¿no? Todo esto, pero digamos que eso no lo llega a ver Marx, ¿no? Todos estos problemas del neoliberalismo y los problemas del propio neoliberalismo con estas tendencias, ¿no? Entonces empieza a penetrar en el campo la economía capitalista y se acelera la aniquilación del campesinado, ¿no? La aniquilación progresiva, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los campesinos iban a sobrevivir hasta el siglo XXI, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el ataque propiamente del capital al campo, ¿no? Este eh, expropiación de tierras, ¿no? Vamos a volver a hablar de este regreso del capital al campo, ¿sí? Este divorcio entre la agricultura y la industria doméstico-rural, ¿no? Porque la agricultura ya está en función del propio capitalismo, ¿no? Y cómo esta población rural se va subordinando a la industria, primero a la de hilados, tejidos, etcétera, ¿no? Cómo el capital industrial va generando su propio mercado interno, donde el campo pues, siempre pues, va a ser la base de la sociedad, pero el campo empieza a subordinarse cada vez más a la lógica propiamente capitalista, ¿no? Eh, pero no se queda en eso, ¿no? No se queda en una visión solamente, digamos, de cómo se desarrolla el capitalismo en Inglaterra, cómo se van ocurriendo estos procesos de acuerdo a la lógica capitalista, sino que de pronto introduce una visión global, mundial, ¿no? Porque dice, no basta esta riqueza que el capitalismo que los capitalistas van acumulando para que realmente la gran industria capitalista pueda surgir en Europa, ¿no? Porque esto requiere la extracción de enormes riquezas de países conquistados y colonizados, ¿no? Entonces ya sabemos un poco esta historia, España conquista, coloniza gran parte de América, eh, pero España no desarrolla industrias manufactureras, etcétera, ¿no? Eh, Holanda, Inglaterra, Francia empiezan a desarrollar esto, el comercio, las industrias, y de pronto, por estos intercambios, mucho de la riqueza de España se va yendo a estos otros países hasta finalmente concentrarse en un país que llega a ser el gran dominador, el gran país imperialista del siglo XIX, que es Inglaterra, ¿no? Entonces Inglaterra empieza a canalizar esos grandes recursos robados, extraídos en estos países colonizados, ¿no? Entonces ahí está Marx armando eh, justamente su concepción de la llamada acumulación originaria, ¿no? Que implica, por un lado, esta expropiación de las tierras a los campesinos, volviéndolos proletarios, obligándolos a meterse a la producción industrial, pero también, por otro lado, están estos otros procesos de extracción de grandes riquezas concentradas en los países centrales de Europa, ¿no? Principalmente en Inglaterra, ¿no? Entonces, también habla de estas otras propiedades privadas diferentes a los capitalistas, que son las de los campesinos, que producen ellos para subsistir y para ciertos intercambios, ¿no? Pero principalmente es una economía de subsistencia que también empieza a ser sustituida por una propiedad privada, pero capitalista, privada, arrebatada, violentamente arrebatada,
para meterse en estas lógicas de la acumulación propiamente capitalista, ¿no? Entonces, esta es la historia de la llamada acumulación capitalista. La encontramos al final del libro uno. En el libro 2 no la vamos a encontrar porque el libro 2 se ocupa del proceso de circulación capitalista, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es justamente estos procesos eh, examinados a más detalle, incluso con grandes esquemas de la reproducción capitalista a partir de esta circulación de las mercancías. Pero en el libro tercero, donde Marx quiere abordar el proceso de la producción capitalista en su conjunto, por eso el libro tercero es todavía más grande que el libro primero, se ocupa en el libro tercero del tema otra vez del campo, pero desde la perspectiva no de los campesinos despojados, porque los campesinos para Marx de alguna manera están negados, ¿no? Están negados por el capitalismo, ¿no? Ni siquiera los considera una fuerza resistente al propio capitalismo, ¿no? Cuando en el libro tercero va a hablar de las clases fundamentales, incluye, por cierto, a los latifundistas, ¿no? A los rentistas, pero no a los campesinos de manera muy significativa, ¿no? Está obreros, están los empresarios y están los rentistas, el capital rentista, latifundistas, ¿no? Son tres clases, dice, pero no hay una clase campesina porque Marx no le ve la potencia, por lo menos en estos textos, aunque habrá que checar los últimos escritos de Marx, ¿no? El último Marx, que nos falta volver sobre eso, ¿no? Eh, pero y bueno, ya en el último Marx, sí, por supuesto, va a estar todas las luchas anticoloniales, etcétera, ¿no? Y es de buscar otros caminos en el propio proceso de emancipación humana, ¿no? Pero por lo menos en estos libros del Capital, los campesinos están eclipsados por esta lógica que va contra ellos, y solo considera dentro del campo a la renta de la tierra, ¿no? Al capital rentista, ¿no? Pero el capital rentista es diferente al empresario capitalista. Incluso hay muchos marxistas que ni siquiera quieren incluir a los rentistas dentro de la lógica capitalista, pero Marx sí los mete, ¿no? Porque en realidad los rentistas hacen una acumulación de dinero, ¿sí? Diferente a la de los capitales, porque su fortuna no viene de producir plusvalía y apropiársela, sino que más bien viene de un bien natural escaso, ¿sí? La tierra de la que se apropian, pero puede ser el agua, ¿sí? Pero puede ser los minerales, pero puede ser el petróleo, ¿sí? Que son bienes naturales escasos, que se apropian y que pueden vender al precio que quieran, obteniendo ganancias, pero sin producir plusvalía, porque la riqueza viene propiamente del bien natural escaso, ¿no? Eh, claro, uno diría, bueno, entonces, ¿de dónde viene su riqueza? Si la riqueza solo viene del trabajo, en realidad viene de una porción de la plusvalía social que le arrebatan a otros capitalistas, ¿no? Sí, a través del pago que nosotros hacemos por esos bienes, ¿no? Por la renta de esos bienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre había un conflicto entre el capital empresario y el capital rentista, porque finalmente el capital empresario eh, promueve un proceso de producción de valor y de plusvalor, pero el rentista no, ¿sí? Y hay quien pensaba que entonces el capital rentista era algo pasajero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque justamente no están en esta lógica de valorizar el valor, ¿no? Están en esta lógica más bien de apropiarse de una porción de la plusvalía social en contra de los empresarios que están en la lógica de valorizar el valor, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que hemos visto
y por eso el regreso del capital al campo, es que en realidad la renta se ha vuelto uno de los procesos centrales en esta, yo diría, en esta implosión del capitalismo, ¿no? En esta a veces imposibilidad del capital de extenderse más allá, ya tiene cubierto casi todo el planeta. ¿Dónde invertir para obtener ganancias? Pues invierten en los bienes escasos naturales, ¿no? Tierra, petróleo, agua, etcétera, ¿sí? Porque el capital tiene, así como tiene un giro financiero, especulación y dinero ficticio, también ante la imposibilidad de expandirse, también es un síntoma de la implosión del propio capitalismo, el capital rentista también, porque empiezan a volver sobre el campo para apropiarse de estos bienes escasos que dan ganancias extraordinarias porque el precio lo ponen ellos, ¿no? Es como el agua que expropian, lo embotellan y la venden al precio que quieran, ¿no? Obviamente obteniendo enormes ganancias, ¿no? Entonces, por eso muchos marxistas pensaban que esto este capital rentista va a tener un papel cada vez más importante en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Pero en realidad ocurre lo contrario. En la medida en que estos bienes son cada vez más escasos, ¿quién iba a pensar hace años en que iba a ser un buen negocio privatizar el agua, mercantilizarla y obtener una renta del agua, ¿no? O sea, venderla al precio que quieran y obtener ganancias? Bueno, pues es un gran negocio, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los metales iban a ser escasos, ¿no? Que el petróleo iba a ser escaso, ¿no? Bueno, pues todos, prácticamente todos los bienes naturales ya son escasos, expresión de este colapso ecosocial, y eso hace que el capital entonces vuelva a la apropiación de estos bienes naturales, ¿no? Y se vuelva entonces a una especie de acumulación originaria. Se repiten los métodos violentos, de violencia extrema y delincuenciales, ¿no? Que han acompañado siempre estos procesos de acumulación originaria, ¿no? Entonces, acumulación originaria, si quieren ustedes, entre comillas, lo de originaria, ¿no? Sí, hay debate, ¿no? Hay algunos que dicen, no, no, es que esta es la verdadera acumulación originaria, que está en el origen del capital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso cuando Marx está redactando el capítulo de la llamada acumulación originaria, está hablando de procesos de despojo del capital, de extracción de riquezas que se están dando en los días en que Marx está escribiendo ese capítulo, ¿no? La expresión originaria tiene varios sentidos, ¿no? En efecto, esta acumulación es parte del origen del capital para su conversión en capital industrial, pero también es un proceso permanente de expansión del capital, ¿no? Eh, y en ese sentido, es una acumulación originaria permanente. Y para que el capital se pueda expandir a estas formas que todavía no ha conquistado y colonizado, bajo la forma de renta, bueno, pues lo que viene son estas formas de violencia y delincuenciales, ¿no? Que acompañan, por cierto, la historia del propio capitalismo, ¿no? Entonces, no son... hay quien decía, bueno, sí, que está muy bien, existe el capital rentista, pero esto ya es muy marginal, ¿no? El capital industrial sigue siendo la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y luego dicen además, es rentista, pero no es propiamente capitalista, ¿no? Porque no hay explotación, no hay producción de plusvalía, etcétera. En efecto, no hay explotación, no hay producción de plusvalía, pero son capitales que están vinculados a procesos financieros y productivos, por supuesto, ¿no? Son unas primeras formas de acumulación que se reinvierten, que entran en procesos productivos o entran en procesos financieros, ¿no? Eh, y que cada vez están adquiriendo más importancia en esta era del colapso ecosocial en curso y la crisis de escasez generalizada, ¿no?
Pero en efecto, el capital rentista tiene diferentes formas de explotar, ¿no? Hay que poder decir es que no hay explotación en este capital rentista no hay propiamente explotación, ¿no? En todo caso hay despojo, ¿no? Eh, Harvey va a hablar de acumulación por desposesión, tiempos de despojo, ¿no? Pero Armando Bartra, muy comprometido con todas estas luchas campesinas, apostando a la supervivencia de los campesinos, va a decir, no, bueno, sí, sí hay explotación. La única, no solo la explotación se reduce a la explotación de los obreros en la producción, ¿no? Hay explotación en los campesinos y, por ejemplo, también, para ponerlo en contraste, hay explotación de las mujeres, que no implica, sí, sabes que muchas mujeres también entran al proceso de producción, pero podemos hablar de cómo también se da la explotación de las mujeres en el trabajo reproductivo, ¿no? Entonces aquí sigo un poco a Armando Bartra, ¿no? Que me parece que lo expone muy claramente, ¿no? Ya sabemos que la explotación de los obreros en la producción industrial se debe a que los obreros no tienen medios de producción y tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Hay una especie de intercambio voluntario, voluntario entre comillas, porque siendo desposeídos de sus medios de producción, y queriendo sobrevivir, pues no tienen otra que vender su fuerza de trabajo por un salario, pero en todo caso es un contrato, ¿no? Es un contrato donde aparecen los dos como sujetos libres que deciden en un acuerdo de equivalencias, ¿no? Pero producen mercancías con valores. Este es el problema. Si nos metemos en el sótano de la producción, en las moradas ocultas del capital, descubrimos que el capital, el obrero, no solo produce mercancías con un valor equivalente al salario, sino que producen un plusvalor plasmado en la mercancía, que luego el capitalista le urge vender para que la mercancía se vuelva ganancia dineraria, ¿no? La explotación es en la producción, en la industria capitalista. Muy bien. Y hay quien dice, esta es la única explotación. A ver cómo se explota a los campesinos. Bueno, en el caso de los campesinos, en efecto, hay una explotación de la producción agraria, pero los campesinos, estamos hablando de campesinos que tienen medios de producción y que producen bienes útiles, ¿no? Entonces, ¿cómo si tienen sus medios de producción y producen bienes útiles, cómo va a haber explotación? Bueno, producen bienes con valor de uso, pero por las necesidades de mercantilizarlos, tienen que valorizar sus propios productos, ¿no? Tienen que meterle mucho trabajo, tienen que meter agroquímicos, tienen que cambiar sus formas de vida campesinas, ¿no? Están obligados por el mercado a hacer esto, ¿no? O sea, valorizan sus propios productos con su propio trabajo, ¿no? De modo que cuando viene el intercambio, también un intercambio aparentemente voluntario de equivalentes que venden como mercancías, en realidad los venden siempre por debajo del valor, de modo que se les arrebata la plusvalía en el intercambio, ¿no? La ley de San Garabato que rige en el campo, ¿no? Produce caro y vende barato. Y de esta manera la explotación se da en el propio mercado capitalista, ¿no? Ahí está la propia explotación de los campesinos, ¿no? Luego también invisibilizada por estos procesos, pero es igual de invisibilizada a los obreros, ¿no? Te dimos tu salario, ¿no? O sea, eh, hicimos un acuerdo para que tú trabajaras tal tiempo, etcétera, ¿no? Y la explotación está oculta, como está oculta la explotación de las mujeres, ¿no? Porque aquí podemos decir, bueno, las mujeres hacen un trabajo reproductivo, eh, sí, no tienen medios de producción, no venden su fuerza de trabajo. ¿Y qué hacen las mujeres, no? Bueno, pues hacen múltiples servicios para la reproducción de la vida cotidiana, cuidados, vínculos, afectos, ¿no? Dice Armando Bartra, si esos servicios fueran valorizados, digamos, si comparamos ese trabajo que hacen las mujeres en su casa con esos mismos servicios, que se ofrecen en el mercado,
¿sí? Digamos, comer, hacer de comer, bueno, ¿cuánto cuesta hacer de comer en un restaurante? Lavar la ropa, ¿cuánto cuesta lavar la ropa, ¿no? Guardería, ¿cuánto cuesta una guardería, ¿no? ¿Cuánto cuesta una relación de vínculo y afecto, ¿no? Que también, por cierto, tienen precio, ¿no? Eh, entonces, sí podemos establecer una comparación para determinar una explotación. Esos servicios, sin embargo, en la casa no son valorizados, no son mercancías y en realidad solo abaratan la fuerza de trabajo, ¿no? Y generan, en ese sentido, al abaratar la fuerza de trabajo, plusvalía para el empresario, ¿no? Por eso al capitalismo le conviene tener esta fuerza de trabajo reproductivo que abarata y que produce la fuerza, la mercancía que le interesa al capitalista, que es la fuerza de trabajo, para ser explotada. De modo que si hay una explotación y la explotación es en el hogar, ¿no? Entonces hay una explotación de los campesinos, eh, digamos, en estos términos, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tienen entonces estos procesos de acumulación originaria ya no en el pasado? Que por cierto, en el pasado han determinado toda la historia de México, ¿no? Porque toda la historia de México, historia en el sentido de cambios, historia en el sentido de desestabilizar instituciones, ¿no? Ha sido, o sea, historia en el sentido de productiva, de producir cambios, ¿no? De romper el tiempo, ¿no? Que entonces hay historia, ¿no? Si ha habido historia en México, ha sido una historia determinada por las luchas campesinas, ¿no? Alguna vez tal vez pudiéramos checar esto, ¿no? Desde la propia conquista y colonización, donde hay pueblos que dicen nunca hubo una conquista y una colonización completa, porque nos resistimos, aquí estamos y subsistimos y mantenemos nuestras formas de vida comunitarias, ¿no? Y no fuimos conquistados ni colonizados. En todo caso hubo una lucha, ¿no? Pero la hubo desde el principio, ¿no? Y podemos checar la historia, cómo van ocurriendo estas constantes explosiones de luchas campesinas, ¿no? Previas, por ejemplo, a la independencia, ¿no? Y la lucha misma de la independencia de México es una lucha campesina, ¿sí? Principalmente, ¿no? Y sus demandas son demandas de igualdad, ¿no? Es el momento utópico de la fundación de México, el de Hidalgo y Morelos, ¿no? Con el planteamiento de la igualdad, ¿no? Que implica, y el reparto que están haciendo Hidalgo, repartiendo tierras, bienes, etcétera, ¿no? Allende le dice, oye, estamos luchando por la corona española, ¿no? Por la soberanía de la corona española, ¿no? E Hidalgo le dice, la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Un Hidalgo radicalizado por el propio proceso de la revolución de la independencia de México, ¿no? Como dice Luis Villoro en un libro fantástico sobre esto, ¿no? Aunque más ideológico, ¿no? Luego le cambia el nombre Villoro, ¿no? El proceso ideológico de la revolución, el proceso, ya no se me olvidó, la revolución ideológica en la independencia de México, ¿no? Pero en principio su libro era la revolución. La independencia fue una revolución campesina, traicionada, por cierto, por los criollos, ¿no? Pero la lucha sigue, la lucha campesina sigue. Si se revisan las luchas campesinas previas a la revuelta, a la revolución mexicana, también una revolución en sus momentos más radicales campesinas, zapatista, están todos estos antecedentes de luchas campesinas que llegan a una culminación, una expresión de sus proyectos con el Plan de Ayala y la lucha zapatista, ¿no? Y hay que recordar que los zapatistas están en esta lucha con los constitucionalistas. Para ellos, las reformas constitucionales donde dicen que están dando satisfacción a las demandas campesinas, a Zapata lo dejan insatisfecho, ¿no? Porque Zapata dice, no, no queremos una distribución de tierras por el Estado porque quién sabe cuándo se va a dar. Tenía razón. Queremos la distribución de las tierras ya, como lo estaban haciendo los zapatistas en Morelos, donde fundan la comuna de Morelos, ¿no? Toda una gran experiencia de la potencia comunista
de de los propios campesinos, ¿no? Porque no solo es una redistribución de las tierras, o más bien acabar con los latifundios, ¿no? Devolver la tierra que trabaja, sino que también son formas de eh, de organización social a través de restablecer y empoderar a todas las asambleas comunitarias indígenas campesinas, ¿no? Que tienen una larga tradición hasta ahora sostenida y mantenida, ¿no? Empiezan a apropiarse de bienes de producción para ponerlos al servicio del propio pueblo. Empiezan a pensar formas de educación incluso, ¿no? Es un gran ejemplo de la potencia que tienen los campesinos, ¿no? No nos vamos a meter con esta historia que ya medio los conté, sino que es interesante y nos hace comprender la historia desde otra manera, ¿no? Quienes han a estos sujetos desdeñados desde cierta versión, cómo han sido los sujetos realmente potentes en la historia de México, ¿no? Pero para ello hay que volver sobre esta cuestión de la acumulación originaria, ¿no? Por ejemplo, para Armando Bartra, la acumulación originaria es una acumulación no solo histórica, es una acumulación primaria permanente, ¿no? Es la primera manera en que un capitalista empieza a ser capitalista despojando bienes naturales, tierra, agua, metales, petróleo. Incluso él va a decir hasta el viento es expropiado, ¿no? Por estas empresas eólicas, etcétera, ¿no? Las ondas electromagnéticas, etcétera, todo está siendo expropiado y es una primera gran acumulación dineraria que luego se puede invertir en la producción para obtener ganancias a través de la explotación del trabajo o también puede meterse en los circuitos del capital financiero para producir esas ganancias por el dinero ficticio, ¿no? Pero en su forma principal es capital rentista, extractivista, ¿no? Que se apropia de bienes naturales escasos para valorizarlos, ponerles precios y obtener ganancias extraordinarias, ¿no? Y vemos cómo los capitalistas que solo buscan ganancia, ¿dónde voy a invertir para obtener mayores ganancias? Pues regresan al campo, a estas formas de acumulación primaria y permanente, ¿no? A esto, David Harvey, en un libro muy bueno, El Nuevo Imperialismo, la presenta como acumulación por desposesión, pero él subraya, y con mucha razón creo yo, estos procesos como procesos violentos, extremos y criminales, ¿no? Que van a llegar a esta cuestión del extractivismo y el capital rentista que entran en procesos de producción y circulación capitalista financieramente, pero subraya el regreso violento, extremo, criminal del capital al campo, ¿no? En realidad el capital siempre ha regresado una y otra vez al campo para despojarlo, para destruirlo, para acabar a privatizar las tierras, proletarizar campesinos, ¿no? Eh, pero hay algunos, Jorge Veraza, por ejemplo, que hablan de una nueva acumulación originaria y ellos dicen residual y terminal. ¿Por qué residual? Porque el capital va a lo que queda, a los residuos, ¿no? A lo que va quedando en este proceso de destrucción de la propia naturaleza, ¿no? Y terminal hasta agotarla, ¿no? Esta es la acumulación en nuestros días, ¿no? Una acumulación por disposición violenta, criminal, y por otro lado, residual y terminal, ¿no? Van eh, por todo lo que quede en el campo para apropiárselo. Esto también implica, entonces lo que vimos son tiempos de despojo, ¿no? Por eso, tiempos de despojo, así se llama uno de los últimos libros de Adolfo Gili que alguna vez veíamos, ¿no? Una de sus últimas obras es cómo caracterizar este tiempo, ¿no? Y él viene de toda una tradición marxista, pero igualmente enfoca la cuestión del campo como significativo en este proceso que está viviendo el capitalismo de implosión, ¿no? Entonces,
Ahorita que lo digo, lo estoy pensando, ¿no? Porque Gili también está pensando en la implosión capitalista, ¿no? Incluso, ahora estoy recordando cómo en este libro introduce una cita de Mandel, imaginando Mandel cómo sería un capitalismo donde no hubo revolución, sino una descomposición de la propia sociedad, ¿no? Voy a volver a checar ese fragmento, ¿no? Pero por eso nombra Gili los tiempos actuales como tiempos de despojo, ¿no? Tiempos de despojo, dice él, de los cuatro elementos naturales: el agua, la tierra, el viento y la energía, ¿no? Entonces, y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Una serie de despojos por apropiarse de estos recursos, por estos emprendimientos extractivistas que están definiendo formas capitalistas abiertamente delincuenciales, ¿no? Y estamos hablando del narcocapitalismo, ¿no? No que todo el capitalismo ahora sea narcocapitalismo, pero sí hay una vertiente criminal del capitalismo, por cierto, importante, que implica nuevas formas de dominio y de acumulación, ¿no? Podemos hablar de necropolítica y necroacumulación. Y hay varios autores que hablan de ello, ¿no? A ver si ahorita hacemos referencia a algunos de ellos, ¿no? Pero sí, de ahí la extrema violencia que está ocurriendo en el campo, ¿no? Y cómo incluso hay una gobernanza para el despojo, ¿no? Toda esta modificación de leyes que están permitiendo el despojo, ¿no? Toda esta cesión de concesiones, casi un tercio de la tierra concesionada a diversas industrias, principalmente mineras, eh, por contratos de casi más de 50 años, residual y terminal, hasta que no haya metales que saquear, hasta que ya no haya oro, ¿no? Hasta que ya no haya plata, hasta que ya no haya ninguna riqueza que saquear. Son estas leyes de la gobernanza para el despojo que vimos muy claramente ser formuladas en el neoliberalismo y que incluso los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos e incluso el mexicano no se atreven a seguir tocando, ¿no? Hay una manera que me gusta de cómo se presenta esto también en términos de la relación del capital con el campo, planteando que el capital es extraterrestre, ¿no? Porque el capital, bajo esta lógica que hemos planteado, enajenado y enajenante, que busca valorizar el valor, que se vuelve contra la naturaleza y las leyes biológicas y ecológicas, ¿no? Porque el capital no se ajusta a los límites de la tierra, ese es el asunto, ¿no? No le importa que termine la fertilidad de los suelos, ¿no? Donde encontró la fertilidad de los suelos, regiones de África que habían sido usadas para producción de tabaco en aquella época, ya que quedaron arrasadas y la tierra quedó como un desierto, el capital se movía a otro lado y la población que quedaba ahí se moría literalmente de hambre, ¿no? Eh, las tierras con sus diversos ecosistemas, la tierra en su conjunto, no son límites para el capital, porque en ese sentido el capital es extraterrestre, ¿no? Y hay algunas personificaciones del capital que incluso lo plantean, ¿no? No nos basta la tierra para que el capitalismo subsista, tenemos que irnos a otros planetas, ¿no? Es más fácil imaginarse conquistar otro planeta que el fin del propio capitalismo, ¿no? En ese sentido, sí me gusta esta idea de que el capital es extraterrestre, ¿no? Y hay un autor que lo plantea, me parece muy bien, que es Amador Fernández Sabater, que plantea que en efecto el capital se sostiene por una ilusión antinatural, porque el capital no es materialista, ¿no? El capital tiene la ilusión de que puede dominar racional, científica y tecnológicamente a la naturaleza para producir ilimitadamente en una biosfera de recursos limitados, ¿no? Ahí está la ilusión. Dominar y producir ilimitadamente cuando vivimos en una biosfera
de recursos ilimitados. Es que el capital no está pensado para la tierra, ¿no? Fomenta la fetichización, la adoración, el sometimiento, el culto a la mercancía, al dinero, al propio capital, ¿no? A esta fuerza que puede valorizar y producir y promover el consumo de manera ilimitada, ¿no? El capital en realidad, ya vemos planteado cómo lo ve Marx, ¿no? Que él parte de esta visión naturalista, eh, y para él, en efecto, hay toda una historia de la enajenación de estas fuerzas, en principio económicas, pero también políticas, el Estado, la economía, cómo se han vuelto en lo largo de la historia, no solo en el capitalismo, fuerzas enajenadas y enajenantes que le quitan, para Marx, el sentido de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la historia de la humanidad si hemos vivido enajenados por las fuerzas que nosotros producimos? Y por eso Marx piensa al comunismo como fin de la historia, pero no como una cuestión teleológica, ¿no? Vamos hacia el comunismo, ¿no? Sino como un valor, ¿no? Como un sentido de la vida humana y de la propia historia. Si acaso esta historia, si la historia de la humanidad tiene sentido, lo tiene sentido si logramos instituir el comunismo, ¿no? Si logramos que la comunidad humana vuelva a gestionar el metabolismo con la naturaleza, ¿no? Pueda meter y volvernos a conectar con la tierra, con el campo, con la tierra entera, ¿no? En ese sentido, el comunismo que propone Marx es materialista, naturalista, terrestre, ¿no? Eh, Llega a plantear los límites que tiene esta fractura metabólica, ¿no? Un ecocomunismo, podríamos decir nosotros, no lo dice Marx, enmarcado en la tierra, ¿no? Pero el capital no habita en la tierra. Ya vimos que es extraterrestre, ¿no? Pero no habita en la tierra porque, en primer lugar, pierde el suelo, pierde la tierra, pierde la naturaleza, pierde la materialidad, ¿no? Y varias de sus personificaciones del capital actualmente viven así, ¿no? Para ellos, la naturaleza es un objeto, es una fuerza que hay que vencer, ¿no? Hay una guerra para conquistar, dominar, explotar a la propia naturaleza, ¿no? Por cierto, este es el propio fin de la ciencia moderna, ¿no? Eh, Tener un saber práctico, va a decir Descartes, un saber práctico para volvernos amos y señores de la naturaleza, ¿no? Entonces, el regreso del capital neoliberal al campo implica esta violentísima acumulación originaria, primaria y permanente. Una guerra, una ofensiva contra la naturaleza y contra los campesinos, que también son vistos por el capital como naturaleza, ¿no? Es como una potencia extranjera y extraterrestre, dice Sabater, ¿no? La invade, la ocupa, la somete, la conquista, la domina, la explota y extrae de ellas riquezas constantemente, destruyendo todo y dejando solo ruinas, ¿no? En ese sentido, el capital no habita la tierra, solo pretende conquistarla, gobernarla como una fuerza externa a la propia tierra, con las exigencias de más beneficios, presionando a la vida terrestre para ello, ¿no? Presionándola al punto de ponerla en el colapso, ¿no? Entonces, si el capital no habita la tierra, alguien puede decir, bueno, es que los humanos tampoco habitamos la tierra. Y tal vez muchos humanos subordinados a esta lógica urbana industrial del capital, a esta lógica de producción y consumo, en efecto, estamos bajo eh, formamos parte de esta fuerza extraterrestre, invasora y destructora de la tierra, ¿no? Pero sí hay habitantes terrestres que habitan la tierra y la cuidan, que son justamente los campesinos, ¿no? Los campesinos que habitan la tierra, que habitan sus territorios, que los significan, ¿sí? Que los ven como parte de ellos mismos, ¿no? Para ellos la tierra, la naturaleza, los bosques, los ríos, no son meras fuerzas objetivas, eh, sin significado,
sino que son también fuerzas de la vida significadas por ellos. Para ellos la tierra es la madre tierra, ¿no? Es la dadora de la vida, y en ese sentido ellos, eh, digamos, también están haciendo sus batallas por defender a la tierra, ¿no? Guerras defensivas para seguir habitando su territorio, ¿no? Para seguir pugnando por vivir y subsistir, por proteger y conservar sus formas de vida, ¿no? En ese sentido, ellos son los verdaderos habitantes de la tierra, porque ser habitante de la tierra es cuidar la vida, cuidar a la madre tierra, ¿no? Recuerdo, ahorita estoy recordando esta idea de habitantes de la tierra. A lo mejor alguien piensa que, bueno, los campesinos, los pueblos originarios solo ven su territorio, ¿no? No logran tener esta visión, digamos, que tenemos nosotros de la Tierra, ¿no? La Tierra como un planeta del que formamos parte, pero de alguna manera sí lo tienen, ¿no? Recuerdo dos anécdotas, una que me tocó escuchar por parte de unos compañeros, eh, en esta maestría, por cierto, de la pedagogía del sujeto, donde invitamos a unos compañeros que nos hablaban de un pueblo, no recuerdo, creo que es peruano, que habita en las cumbres, y de pronto empezó a ver el deterioro ecológico en sus bueno, en sus sistemas ecológicos, ¿no? Entonces sacaron una conclusión, que la tierra se estaba muriendo, pero no solo la tierra de su montaña, ¿no? Sino que la tierra en su conjunto. Y decidieron formar una comisión de su pueblo originario para ir a comunicar al gobierno que la tierra estaba muriendo, ¿no? Y que había que hacer algo, ¿no? Y que ellos tenían propuestas además, ¿no? Tenían propuestas además de cómo cuidar a la tierra, la madre tierra, ¿no? Pero muy preocupados por eso, ¿no? Y creo que luego hicieron una visita a otras comunidades, a otras poblaciones, ¿no? Eh, Esa es una. Otra es también, creo que en Bolivia, antes de todos estos procesos que se han dado en Bolivia, como también algunas comunidades fueron con los gobiernos a decirles a los niños, porque ellos son pueblos viejos, pueblos sabios, entonces a los recién llegados, que estaban destruyendo a la madre tierra, y venían ellos pues a darles algo de sabiduría porque eran nuevos, ¿no? O sea, no, es que sabemos que ustedes son muy nuevos en la tierra, ustedes no tienen esta experiencia, esta visión que tenemos nosotros, ¿no? De la tierra, pero sí están emergiendo estas formas de conciencia de cuidado de la tierra en estos pueblos campesinos y originarios, ¿no? Eh, ya les contaba esta historia de México determinada por la lucha de los campesinos y cómo han evolucionado las luchas de los campesinos, ¿no? Porque, por cierto, no se han quedado solo en la defensa de la tierra, ¿sí? Tuvieron un primer momento donde los campesinos, digamos, jugaban un papel muy importante mientras el capitalismo industrial empezaba a desarrollarse en nuestros países, particularmente en México. Entonces, los campesinos que hacían, pues producían alimentos y materias primas que permitían que siguiera el desarrollo industrial, ¿no? Y en ese sentido, los campesinos todavía tenían un papel en la propia producción y reproducción del capitalismo en México, ¿no? Hasta los años 70, ¿no? Donde, por cierto, muchas de sus luchas estaban determinadas por la recuperación de la tierra, ¿no? Era la tierra, pero la tierra para seguir produciendo, ¿no? La tierra para seguir alimentando, ¿no? Para tener, los campesinos lo que querían era funcionar en este sistema, teniendo este papel productivo, sobre todo de alimentos y materias primas, ¿no? Pero vienen los cambios, empieza todo esto a ponerse en crisis, ¿no? En esta relación entre industria y agricultura, empieza a entrar en crisis el modelo de sustitución de importaciones, la crisis agrícola alimentaria de los ochentas, de modo que los campesinos ya no luchan por la tierra, sino por apoyos estatales para la producción agrícola,
porque está cambiando la relación de los campesinos con el propio sistema, ¿no? En realidad los campesinos están siendo sustituidos, ¿sí? En la producción alimentaria y de materias primas por la agroindustria, ¿no? Por eso este libro de Blanca Rubio se llama De explotados a excluidos, ¿no? Antes eran explotados, pero tienen una función en el sistema capitalista. Pero cuando viene esta crisis y luego la imposición del neoliberalismo, los campesinos van a ser excluidos de este nuevo modelo, lo cual va a explicar los 8 millones de migrantes mexicanos en esos, de esos años hasta nuestros años. Bueno, nuestros años no, porque ya se frenó, pero sí, fueron 8 millones de excluidos que se fueron a los cinturones de miseria urbanos, pero muchos de ellos emigraron a Estados Unidos porque querían seguir siendo campesinos, ¿no? Entonces empieza propiamente este proceso neoliberal donde los campesinos ya no solo no tienen ninguna función para el propio sistema, las agroindustrias empiezan a sustituir eh, los modos de producción campesino, se desregula el mercado agrícola, empiezan a entrar eh, todos los alimentos de las agroindustrias, sobre todo estadounidenses, y el campo se derrumba, ¿no? La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la producción de ciertos productos básicos para la subsistencia se derrumban, ¿no? Todo de pronto empieza a ser propiamente importado, ¿no? Nos empezamos a volver dependientes de nuestra alimentación, ¿no? Y nuestra alimentación empieza a ser transformada por esta agroindustria, por supuesto, ¿no? Todos nuestros hábitos alimentarios, de los cuales creo que ya hablamos alguna vez, esta conversión de las mercancías en mercancías tóxicas que nos envenenan, nos enferman y eventualmente nos matan, ¿no? Pero empieza otra nueva etapa porque en este modelo neoliberal el capital regresa al campo, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Los bienes son escasos, las ganancias del capital se ven seductoras en la esfera de la renta, de la tierra, del extractivismo, de apropiarse de bienes escasos que pueden obtener grandes ganancias, y entonces las luchas campesinas empiezan a cambiar, ¿no? Las luchas campesinas ya no solo son por la tierra, por apoyos del Estado al campo, sí, que siguen siendo, por supuesto, pero empiezan a meterse toda una serie de demandas propiamente ecosociales, ¿no? Porque, digamos, estar en contra de las mineras en realidad es estar en contra de extractivismo que destruye a la naturaleza, ¿no? Que está arrasando con estas formas brutales de extracción, no solo la naturaleza, los ecosistemas, sino sus formas de vida, ¿no? Porque ellos dependen de esos sistemas de vida, ¿no? Entonces están luchando sus demandas actuales contra las mineras, contra la privatización del agua, esto de lo que ya hablábamos, a quién se le iba a ocurrir el gran negocio de privatizar el agua, que era un bien común, sí, que se volvió privado para ser lucrativo, pero al mismo tiempo, al volverse privado para ser lucrativo, quita el sustento a muchas comunidades campesinas, pueblos originarios, que bueno, dependen del agua, ¿no? Como todos nosotros, como todos los seres vivos, y también para la producción, contra la destrucción de bosques y selvas, que destruyen, por cierto, para otra forma de extracción que son los monocultivos, ¿no? Monocultivos para la importación, ¿sí? Entonces, están luchando contra todo ello, eh, de modo que hay una especie de ecologización de las luchas campesinas, porque, por supuesto, cuando ellos plantean la autonomía de su territorio, no solo plantean la autonomía para determinar sus formas de vida, ¿no? La autonomía para, claro, y sus formas de vida incluyen la producción, ¿no? La autonomía política de las comunidades originarias va acompañada con la exigencia de la autonomía sobre su propio territorio, ¿no?
Por eso están estas luchas contra los megaproyectos ecocidas y por la madre naturaleza. Son las demandas que los propios campesinos están formulando, ¿no? No somos nosotros que vemos que así está el asunto, ¿no? Estamos viendo que por eso las luchas campesinas y de pueblos originarios son abiertamente ecosociales y suponen luchas de avanzada con nuevas formas políticas, ¿no? Y sí se están planteando, por cierto, si lo vemos en una visión global latinoamericana, están planteando proyectos nacionales para disputar el poder, ¿no? No se están quedando en la cuestión de la mera defensa del territorio, ¿no? Muy significativamente, lo más significativo de los zapatistas en su momento más radical fue este planteamiento, ¿no? Plantear la autonomía, pero no solo respetando sus formas de vida, sino su autonomía en su territorio, ¿no? En controlar la gestión también de la propia tierra y sus formas de vida, ¿no? Luego fueron abandonando un proyecto nacional, pero hay que recordar que en un primer momento los propios zapatistas se plantearon la disputa del poder político para poder hacer transformaciones sistémicas, ¿no? Luego abandonan este proyecto por cada quien luche por sus autonomías y ellos mismos ahorita están en crisis ante sus propios espacios de autonomía que conquistaron, ¿no? En Bolivia, por supuesto, el movimiento campesino, que han de recordar algunos, que nace o que cobra gran fuerza ya como forma política para disputar el poder, con una lucha previa no solo contra un gobernante que ni siquiera hablaba bien español, sino por la privatización de la tierra, ¿no? Del agua, perdón. Entonces, ahí empiezan a empezar estos proyectos de disputar el poder, que es el MAS y todas estas experiencias que se han vivido, ¿no? Ahí habría, por supuesto, con muchos problemas, con muchos conflictos, con muchas, digamos, formas tal vez cuestionables de avanzar en estos proyectos, pero habría que revisar a García Linera, que es el gran intelectual de todos estos procesos, y este proyecto de transición al socialismo apoyado en comunidades campesinas, ¿no? Dice García Linera, recuperar la forma campesina, la forma comunitaria para transitar, salir del capitalismo y avanzar hacia un socialismo comunitario, ¿no? El MCT, el movimiento de los Sintiaras de Brasil, también ha buscado sus formas de definición política, ¿no? Luego, en momentos desesperados contra formas más brutales políticas, con alianzas a gobiernos progresistas, Lula, por ejemplo, que nunca han satisfecho sus demandas, ¿no? Pero cada vez más convencidos de que tienen que buscar ellos también su propia alternativa política, cosa a la que ha llegado con muchas dificultades la CONAI de Ecuador, ¿no? Que rompieron en esta alianza con los progresistas, porque los progresistas nunca respetaron los derechos de la naturaleza que lograron plasmar en la propia Constitución, y el proyecto del buen vivir, que suponía un buen vivir, era una buena relación también con el campo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que los campesinos están planteando ya sus propios proyectos anticapitalistas, ¿no? Sus propios proyectos de salida al capitalismo, ¿no? Eh, Déjame ver, porque ya tengo que terminar, ¿no? Eh, Solo quería señalar una parte, nada más ya y la expongo muy rápidamente. Ahí están todas las luchas campesinas actuales, que son luchas ecosociales, ¿no? Contra mineras, contra privatizaciones de agua, contra, por cierto, también emprendimientos petroleros, etcétera, ¿no? Prácticamente todo el país sacudido por este tipo de luchas, porque donde hay una intervención de este tipo, están justamente los campesinos, ¿no? En asambleas campesinas han formulado claramente sus proyectos, ¿no? Defensa del territorio y el patrimonio desde sus propios territorios, ¿no?
defensa de los recursos naturales, su apropiación colectiva y su gestión social, defensa de la propiedad social de la tierra, base del ejido y la comunidad agraria, defensa de la producción campesina sustentable y transgénico, soporte de la soberanía alimentaria, defensa del derecho a la alimentación mediante una alianza ciudad-campo, defensa de las libertades políticas y los derechos humanos contra la represión y la criminalización de las resistencias, ¿no? Yo diría que aquí el problema que hay es que ellos lo están planteando como demandas a los gobiernos que siempre han incumplido estas demandas sin proponerse aún ser ellos, junto con otra alianza de fuerzas, que sean los gobernantes que en efecto tengan el compromiso de imponer este tipo de demandas, ¿no? Y un último apunte, ¿no? Se habla de capitalismo gore, ¿no? Un capitalismo ultraviolento que una de sus autoras, Sayak Valencia, ubica sobre todo en la frontera, ¿no? Es esta cosa brutal que, por cierto, recorre todo México y no solo México, también América Latina, que es este capitalismo extremo, este capitalismo de violencias extremas, ¿no? Que tiene que ver con justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? El regreso del capitalismo al campo, pero con esta vertiente de que los excluidos, los perdedores, los que no llegaron a ser emprendedores legales, eh, pero están contaminados por la necesidad del hiperconsumo, se vuelven emprendedores ilegales, ¿no? Y empieza a surgir esta otra forma de necropolítica y de capitalismo, de ultraviolencia, ¿no? Este capitalismo delincuencial que ha desarrollado formas de violencia que se expresan sobre todo en el campo. Este capitalismo gore de Sayek Valencia está escrito, ella lo ubica muy bien en Tijuana, ¿no? Dice, lo estamos viendo claramente en las fronteras, ¿no? Pero ella dice, su base está en el campo, ¿no? En realidad, este capitalismo delincuencial viene del campo y es un capitalismo el más brutal, torturas, violaciones, no sé, ya descuartizamientos, cortar cabezas, todas estas brutalidades que hemos visto, que implican, por cierto, no solo una nueva forma de necroacumulación, necropolítica, o sea, formas de acumulación por la muerte, ¿sí? Formas de acumulación, de dominación por la muerte, sino también nuevas formas de modelos de masculinidad, por ejemplo, ¿no? Lo que Sayak Valencia llama endriagos, ¿no? Los endriagos son estas nuevas formas de masculinidad de estos narcos deshumanizados, ¿no? Ultraviolentos, ¿sí? Sicarios, secuestradores, traficantes de drogas, de mujeres, que incluyen policías y militares, por supuesto, que han perdido toda la humanidad para sus necroemprendimientos. Son también emprendedores con el problema de que son criminales, ¿no? Pero además criminales que no tienen límites, ¿no? No tienen límites en el trato con otros seres humanos, ¿no? Por eso está como un intento de explicar esta cosa que no logran ni siquiera entender, comprender y mucho menos atacar, porque ha, digamos, descompuesto todas las formas políticas en nuestro país y en muchos otros países, que es esta alianza entre el capitalismo delincuencial con otras formas del capitalismo, el legal, el financiero, el rentista, pero con estas nuevas subjetividades de los excluidos, sí, llenos de resentimiento, que se han incluido mediante la violencia en estos emprendimientos necrocapitalistas, ¿no? Entonces, este es lo que es un elemento que explica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que esta Silvia Federici habla como una nueva guerra contra las mujeres, ¿no?
una nueva casa de brujas, ¿no? Pues lo que estamos, es lo que estamos viviendo, ¿no? En realidad, Rita Segato habla de pedagogías de la crueldad, ¿no? Eh, una crueldad extrema que hemos ya incorporado, ya no nos escandaliza, nos hemos vuelto cada vez más insensibles ante estas formas de crueldad que ya ni siquiera quiero describir, ¿no? Que son formas también, por cierto, de la ocupación del despojo, ¿no? Aterrorizar, despoblar y despojar. Fue después de examinar, intentar comprender la lógica que tenían estas formas de violencia, de pronto lo descubrimos, ¿no? Esto está muy ligado, por cierto, con las desapariciones forzadas en México, ¿no? Por ahí un compañero, Roberto González Villarreal, saca este extraordinario libro, La desaparición forzada en México, donde él distingue dos tipos de desaparición. De hecho, el libro se llama De la represión a la rentabilidad. Fíjense, ahí se alcanza a ver su subtítulo, ¿no? Porque de eso es de lo que habla, ¿no? Hay dos formas hay dos oleadas de desaparición, que es un crimen de lesa humanidad. Ya sabemos todo lo que implicaba el desaparecido, ¿no? Que era torturado, secuestrado, violentado, amenazado, etcétera, y al final asesinado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero esto tenía un sentido pedagógico, como dice Rita Segato, ¿no? Se trataba de transmitir una lección, ¿no? Una lección a lo que les iba a pasar a todos aquellos que se atrevieron a romper el orden con una lucha liberadora, ¿no? Pero hay una segunda oleada que ya no es política, que ha durado más de 30 años hasta nuestros días, ¿no? No se ha parado, ha subido incluso el número de desapariciones forzadas, y dice él que copió los mecanismos violentos que implica la desaparición, o sea, la tortura, el secuestro, la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a diferencia de la primera, que era política y que tenía fines de represión política, la segunda es indiscriminada y ascendente. Su objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta locura ciega que estamos viviendo? La rentabilidad necroeconómica que tiene su sustento en el campo, ¿no? Que es propiamente la emergencia de la figura del emprendedor criminal, del narco, que es la figura que impacta en los adolescentes y jóvenes educados en las ruinas de esta, podemos llamar, incultura neoliberal deshumanizadora, ¿no? Pero ahí están elementos para entender lo que está pasando en el campo, ¿no? La ecologización de las luchas por este regreso del capital y estas formas violentísimas, eh, los feminicidios, ya no me detuve mucho en los feminicidios, las desapariciones forzadas, tráfico de drogas, de mujeres, de niños, de todo prácticamente, el control de toda la cuestión delincuencial, por un lado, y por otro lado, esta batalla que están teniendo los campesinos, ya con demandas propiamente ecosociales, ¿no? Entonces, y digo yo, las potencias que tienen las luchas campesinas para un proyecto campesino ecocomunista, ¿no? Rescatar de ellos sus formas de vida comunitarias, sus formas de deliberación, decisión colectivas, asamblearias, su insistencia en producir bienes útiles, una producción solidaria, autogestiva, igualitaria, con respeto a los bienes naturales. Los campesinos que quedan así, ¿eh? Que todavía siguen siendo bastante sustentables, agroecológica. Hay muchos hijos de campesinos que abandonaron la tierra y están volviendo al campo, ¿no? Para defender la tierra, para defender formas de vida, ¿no? Y saberes de esos campesinos, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco el cuadro terrible de El capital en el campo, ¿no? Un intento de actualizar este capítulo de la acumulación originaria. Evidentemente, faltaría mucho para hacer, pero es un intento, ¿no? Bueno, pues ahí está, más o menos, ¿sí? Si quieren hacer un comentario o ya le vamos parando porque como quieran, ¿no? ¿Algún comentario? Hola, hola. Si no, ahí lo vamos pensando y reflexionando, ¿no?
Hola, hola, Andrés. Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? ¿Quieres comentar algo o nada más un saludo? Bueno, a ver si luego platicamos, ¿eh, Luis? Castor, ¿quieres comentar algo? Pues solamente dar las gracias. Andrés, estuvo muy densa, muy profunda. Este, Muy buena tu charla. De hecho, pasaste muy rápido ya sobre las últimas Sí, consideraciones, movimientos, demandas, dinámicas. Pero bueno, toda la reflexión teórica sobre este proceso del campo, pues me parece que es muy importante como para reflexionarlo y seguirlo eh, comentando, ¿no? Bueno, particularmente porque, como sabes, estamos realizando actualmente bastante trabajo con las comunidades indígenas en Morelos y que a su vez están en vinculación con otros procesos en el país y se están dando una serie de aportes, reflexiones muy importantes sobre toda la dinámica de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y esta relación, porque bueno, pues fundamentalmente son campesinos, son dedicados al campo. Pero bueno, en ocasiones sí también hay diferencias entre lo que se considera el movimiento campesino y el movimiento indígena propiamente, pero creo que, digamos, la reflexión teórica profunda pues nos ayuda, ilustra mucho. Eh, Creo que sería muy conveniente pues establecer algún mecanismo de retroalimentación, porque entiendo, pues la alimentación es para poder ya una vez que ya termina la amplia exposición, pues abrir toda una serie de discusiones. Pero eh, creo que sí es importante contribuir o, como decíamos la ocasión anterior, algunos materiales que se puedan estar difundiendo, como esta sistematización que haces que la escuchamos, pero que después, por ejemplo, varias de las láminas que explicas, pues son bastante sintéticas, digamos, para poder reflexionarlas, leerlas y compartirlas en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso, saludos y ahí seguimos. muy bien, Castor. Si algún día te animas a darnos una plática, estaría muy bien de toda esta experiencia que estás teniendo ahí, en el trabajo con estas comunidades y todo esto, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? A ver si otro día. No, sí, 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 en algún momento dado, sí. A mí me interesa, por supuesto, primero escuchar el marco, todo el marco de referencia, porque también creo que después ir concretando lo que es el pensamiento crítico con la práctica, con la práctica transformadora, creo que es muy importante, ¿no? Y con los debates que implica en el seno del movimiento, creo que es muy importante. Entonces, pues ahí estaremos en la medida de las posibilidades. Claro que sí, gracias, Andrés. Bueno, muy bien, Castor. Gracias a ti. Bueno, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, pues nos vemos la próxima. A ver, ya, vamos a ver ya el final del Capital, así es que están invitados, ¿no? Por fin acabamos con el primer libro, luego a ver si agarramos otras cosas. Tengo pendiente, ojalá que alguien se animara, voy a hacer una convocatoria más amplia, a hacer un homenaje a Logui, ¿no? Que por ahí se lo debíamos. Entonces, a ver si lo organizamos luego, ¿no? Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Dios. Luego platicamos bien. Adiós. Sí. Chao, buen día. Adiós, adiós. Sí, gracias, Gracias. hasta luego.